Hoy volvemos a la jornada sobre el pensamiento constitucional del doctor Carlos Nino, que se desarrolló en la Universidad UCSE, que funciona en el Puerto de Olivos. Nino fue quizás uno de los más importantes filósofos y juristas que tuvo este país, fundamentalmente del siglo XX, sin dudas. Él se formó como abogado, luego estudió en Oxford, se doctoró en filosofía del derecho penal y cuando volvió a la Argentina empezó a trabajar en un grupo cercano con el doctor Alfonsín y fue uno de los ideólogos del retorno de la democracia, por así decirlo. Lo que más caracterizó a Nino es su tesis o su teoría constitucional. Para él no era suficiente para considerar constitucional a una decisión política el hecho de que haya sido aprobada, hubiese sido aprobada de acuerdo con cierto procedimiento, por supuesto consentido y votado por la mayoría. Él creía que además, para considerar constitucional una decisión en el fondo, debía haber sido aprobada de acuerdo con ciertos requisitos deliberativos. Y si bien estuvo en contra durante casi toda su vida del control judicial de constitucionalidad porque creía que los jueces no debían intervenir en política, era una cuestión típicamente democrática o política, creía que en ciertas excepciones los jueces debían intervenir para asegurar que las reglas básicas de la Constitución o de la democracia fueran respetadas e intervenir además en casos en los que la autonomía individual estuviera comprometida y finalmente al final precisamente de su vida creyó que los jueces debían intervenir para asegurar la existencia misma de la práctica democrática. Básicamente, si bien yo creí que hace años la teoría de Nino iba a perder relevancia con el tiempo. Era una teoría pensada sobre todo para la transición de la dictadura a la democracia. Sin embargo, con el tiempo, el énfasis que pone Nino en la naturaleza deliberativa, en impedir que las decisiones políticas provinieran de grupos pequeños o individuales, o para el caso de solas mayorías o de meras mayorías, hizo que su teoría política y constitucional no perdiera relevancia. En el caso de justicia legítima y de la así llamada democratización de la justicia, en cierto sentido todos estamos de acuerdo, la justicia tiene que ser democrática y tiene que ser legítima. La cuestión es si podemos entender a la democracia o a la legitimidad en términos de una sola mayoría ocasional. Lo que una mayoría puede llegar a decidir es por lo tanto si más democrático o legítimo.